El miércoles 24 de julio de 2013, un tren Alvia que viajaba de Madrid a Ferrol descarriló en esta curva de Agrandeira, en Angrois, a unos 3 kilómetros de la estación de Santiago de Compostela. De las 224 personas que viajaban a bordo, 144 resultaron heridas y 80 fallecieron. Hola viajantes, bienvenidos a Angrois. Estamos aquí en Santiago de Compostela, bueno, a 3 kilómetros nada más. Y estoy exactamente en la curva, ¿cómo se llama esta curva? Agrandeira, que es donde el día 24 de julio de 2013 descarriló el tren Alvia, segando la vida de 80 personas e hiriendo a otros 144. El tren viajaba por aquí, por esta curva, venían a 191 kilómetros por hora, cuando tenían que haber venido 80. El maquinista intentó frenar, ya era muy tarde, entonces el tren descarriló, se estamparon aquí contra los muros. Y bueno, fue un desastre, o sea, fue un desastre. Y bueno, como veis aquí en el lugar está lleno de recuerdos, normalmente está lleno de flores también. ¿Veis? Nunca nos olvidaremos de los que pagaron con su vida los errores de los otros. Pues hay cositas marcadas, hay flores. Aquí todos estos recuerdos, las conchas peregrinas. Bueno, pues fue en esta misma curva. Aquí de hecho uno de los vagones incluso salió volando casi. Esto fue una tragedia. Además, de hecho, ha sido la segunda, el segundo peor accidente ferroviario de España, solamente superado por la catástrofe de Torre del Bierzo en el 44. Esto fue un error, todo lleno de... Bueno, la investigación, la verdad que fue bastante un poco para allá, para decirlo de alguna manera. Los únicos imputados fueron al final el maquinista y el director de seguridad de circulación de Adif, pero vamos, se supone que está el juicio ha quedado visto para sentencia en julio de 2023, pero aquí seguimos esperando. Entonces, pues aquí lo veis, esto está... Recuerdo, muchas veces hay flores y tal, lo que os voy a enseñar, porque aquí los vecinos no querían tampoco una estatua ni tal. Fijaos la concha peregrina del Camino de Santiago. Entonces lo que hay es... Espera, que estoy andando despacito porque está lloviendo y me puedo escurrir. Pero han puesto aquí un cruceiro, ¿sabéis? Típico de aquí de Galicia, para recordarles. Pues lo veis aquí. Ya os digo que estamos a 3 kilómetros de Santiago de Compostela. Entonces, pues bueno, aquí lo veis, está aquí. A ver cómo puedo acercar para enseñároslo. ¿Veis? Está el cruceiro. Esto es súper típico de aquí, porque ya os digo que no querían que se hiciera ningún monumento. Si no recuerdo mal, se inauguró en noviembre del 2013. Aquí lo veis, voy a intentar acercarme. Me voy a mojar, pero no pasa nada. Me mojo. ¿Veis? Aquí pone Angrois, o como se lía. 2, a ver, es que se ve bastante mal. Espero que lo estéis viendo. Está un poquito de ahí, ¿veis? 24, bueno, no sé si lo veis. 24 julio 2013, la fecha. O sea, no hay nada más que... Uy, el pájaro. Que el cruceiro, porque ya os digo que no querían ninguna estatua, ni placas, ni cosas raras. Esto que es con la misma cruz que puedes encontrar en 1000 sitios aquí en Galicia. Pero bueno, aquí lo tenéis, lo que se supone que... A ver, os voy a comentar, que me voy a alejar aquí de un poco del... Ay, es que me estaba empapando. Entonces os comento, la ubicación de este monumento y el diseño se decidió por la asociación de vecinos de aquí de Angrois. Y entonces las piedras del camino que une el crucero con la pérgola deben de ser estas piedras que pone aquí. Pone el crucero con la pérgola, pues sí, estas piedras de aquí
¿vale? Pertenecían a la base del palco que quedó destruido en el accidente y que en su momento también pagaron los vecinos. A los vecinos habían pagado por ese palco y en el accidente se destrozó y entonces lo tiene aquí. Entonces, en la base de aquí del cruceiro hay una cápsula del tiempo en la que se han guardado portadas de los periódicos del día del accidente, fotos con la entrega de medalla de oro a la ciudad, de la ciudad a los vecinos. Entonces aquí veis que ya se ve solamente, pues eso, el nombre, la fecha y en lo alto una cruz de ánimas típica de aquí de los cruceiros. Pues aquí lo veis, la verdad que es una zona muy tranquila. Estamos ya, voy a intentar salir a la calle para no matarme. Ay, veis que son, ya os digo, el tren venía de Madrid y aquí se estrelló. Uno de los vagones acabó aquí, los demás estaban allí. Y bueno, esto fue como ferroviaria, la verdad que duele mucho cuando pasan estas cosas. Pero bueno, ir a la velocidad, al doble de la velocidad. Mira, por ahí se ve un poquito mejor. No sé, aquí arriba, las vías que hay con el entramado este. Si os lo enseño por aquí, no sé si va a ver mucho. Molaría que pasara un tren ahora o algo. Voy a intentar enseñaroslo así a través en las vías. La vía es la misma, pasa lo de siempre. Una vez que ha habido un accidente, que ha habido víctimas, que ha habido muchos daños, pues entonces el tema de la seguridad pues se mejora, pero que ya no le sirve de nada a las 80 personas que fallecieron, ni a los heridos, pero bueno, pasa lo de siempre. Así que bueno, pues desde aquí mi muy pequeño homenaje. Sé que me explico bastante mal temas técnicos y tal, pero bueno, es más el cariño y el recuerdo a las víctimas. Ay, mira, no había visto esto. No te alejes en silencio. Que aquí tuvieron que, es que lo de siempre, las víctimas tienen que reclamar, son las víctimas las que tienen que luchar y no debería ser así, no debería ser así. Las víctimas nunca deberían estar solas y nunca, bastante han tenido ya que pasar. Pero bueno, aquí estamos, a ver si algo así no se vuelve a repetir. Por desgracia me parece a mí que no va a ser el caso. Suelen pasar estas cosas, si no de una manera o de otra. Pero bueno, aquí mi pequeño homenaje, mi recuerdo a las víctimas, a los heridos, a todos. Y las gracias aquí a los vecinos del pueblo de Angrois que estuvieron, vamos, ayudando en todo lo que pudieron y fueron los héroes de aquel día. Y nada, desde aquí, desde Angrois, es que no sé si dice Angrois o Angrois, bueno, Angrois, yo le voy a decir Angrois. Y espero que, bueno, que no olvidéis esta tragedia, que las víctimas descansen en paz y sus familias igual, y que no se vuelva a repetir, que aprendamos la lección y que no se ahorren lo que no se tiene que ahorrar para que esto no vuelva a pasar. Así que desde aquí, desde Santiago de Compostela, desde la Angrois, me voy a despedir hasta el próximo vídeo. Un saludo.